Creo que ya. Ok, perfecto. Buenos días, chicos. A ver, con varias cosas, y no luego se nos olvida y no lo checamos. Lo primero es avisarles del periodo de bajas por materia. Van a ser 2 materias, y nada más lo que sí quiero comentarles a ustedes es lo siguiente. En semestres pasados, y esto nos ha pasado ya, digo, ya saben que esto no es nuevo, este asunto de las bajas. Y si ustedes no nos avisan a nosotros, digo, yo voy a poner la calificación y acuérdense que la primer calificación aprobatoria o en este caso, si fuese un 6, si ustedes dicen, no, pues yo no quería un 6, pues es la que se queda. ¿Por qué? Porque si ustedes no nos avisan a nosotros que hicieron el procedimiento de baja, pues yo voy a poner la calificación, y el poner la calificación pues implica que pues queda ahí, ¿no? Si ustedes me avisan que hicieron la baja y yo veo que está su nombre en el acta, podemos todavía avisarle en servicios escolares para que efectivamente sea legal la baja, ¿sí? Permítanme. Listo. Entonces les comentaba, sí es importante que nos avisen si es que van a optar por la baja, para que nosotros podamos pues estar haciendo los trámites con servicios escolares y que sea efectiva, ¿no? Que sea efectiva. Entonces, si ustedes no nos avisan, pues digo, ya nos pasó, les comento, ya nos pasó en el pasado, que pues sí, estaba un alumno que había hecho su trámite y seguía apareciendo en el acta, y él tenía su documento que decía que pues estaba dado de baja. Bueno, entonces, para que tengamos cuidado, ¿no? Bueno, ese es uno de los avisos. El segundo es que nosotros ya estamos concluyendo el temario, los temas relevantes de este curso, que eso es lo que nos piden ahora en esta educación a distancia, hacer énfasis en temas que sean relevantes, y con esto pues estaríamos dando por concluido el curso. Digo, un poco es eso, y la otra es avisarles que, bueno, pues lo que pasa es que creo que ya les había comentado que tuve un accidente, no tengo más que estoy con una sola mano, y me resulta bastante incómodo para estar pues, dando la clase y estar, pues escribiendo. Entonces, hoy vamos a dar por concluido el curso. Digo, voy a dejar una tarea después de este tema, que sería nada más lo de las aplicaciones, y nada más, ¿no? Entonces, bueno, sería todo de mi parte y comenzamos. Entonces, vamos a seguir con los procedimientos de optimización en contextos aplicados en la economía. Ya habíamos visto la función de costos y la relación que guarda la función de costo mínimo, la función de costo promedio con la función de costo marginal, ¿no? Habíamos dicho que donde la función de costo promedio tiene su mínimo, el costo promedio y el costo marginal son iguales. Bueno, pero eso no ocurre nada más con la función del mínimo, o sea, no nada más ocurre con las funciones de un mínimo. En este caso, por ejemplo, tenemos la función de producción. También es un tema que ustedes van a revisar con más detalle en teoría microeconómica, ¿sí? Pero bueno, aquí lo vamos a revisar ahorita nosotros para tener clara la aplicación. Entonces, vean que esa relación que guardan las funciones marginales con las funciones promedio se da en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los ámbitos, es decir, ya sea en la función de costos, ya sea en la función de producción, ya sea en la función de ingresos, ya sea en la función de utilidad. Entonces, si esto es cierto, vamos a ver que donde esta función de producción, ¿sí? Vamos a encontrar y vamos a decir que donde la función, perdón, ahora sería máximo, ¿no? Donde la función de producción promedio tiene su máximo, se iguala con
la función marginal. ¿Sí? Bueno, pues entonces para poder encontrar la función promedio, pues a partir de esta función, ¿cómo nos queda la función promedio? Simplemente tengo que dividir entre la variable que la define. En este caso, nos está diciendo que el producto depende de la mano de obra, ¿sí? Entonces voy a dividir entre la variable que es la mano de obra, L, y me queda 285L cuadrada menos 2L cúbica, y esto me quedaría 285L menos 2L cuadrada. Esta es la función sobre la que voy a trabajar ahora. ¿Sí? Me están diciendo que ubique si esa función tiene un máximo. Entonces veamos, ¿cómo verifico que esa función tiene un máximo? Pues para poder verificar que tiene un máximo, yo aplico el algoritmo de optimización. Primer paso, pues el dominio. El dominio, estoy diciendo que son todos los valores de L, que son el elemento de los reales, ¿sí? Pero para nuestro caso, como estoy hablando de mano de obra, pues solamente tiene sentido en el primer cuadrante, ¿no? Para los valores de L o que están en X que pertenecen a los positivos o a los no negativos, ¿no? A los no negativos, pues el 0 y cualquier positivo. Después, el paso 2, pues ubico su primera derivada. La primera derivada me queda 285 menos 4L. Busco la condición necesaria. ¿Qué me dice la condición necesaria? Que esa primera derivada debe de poderse igualar a 0 y tener raíces reales. Veamos si esto es cierto. Dice 285 menos 4L se debe de poder igualar a 0. Y esto ocurre si L es igual a 285 entre 4. ¿Cuánto nos da ahí, por favor? $71.25. Sí, 71. Ok, muchas gracias. Y para verificar que efectivamente en ese punto hay un máximo, pues verifico con la concavidad. Nos vamos a la condición suficiente y verifico. ¿Qué pasa en esta segunda derivada? La segunda derivada, de hecho, de manera directa me da una constante y esa constante es menor que 0. Es decir, que esa función en todo su dominio, es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo y tiene un punto estacionario, entonces existe un máximo. En L, perdón, es que iba a poner X, pero es que es L, la variable que define ahora, en L igual a 71.25. Bueno, ya sabemos que en esta función promedio, ahí está el mínimo. Lo que me estaban pidiendo demostrar es que donde la función promedio tiene el máximo, su máximo se iguala con la función marginal. La función promedio ya la tenemos, que la acabamos de escribir, ¿no? Está dada por 285L menos 2L cuadrada. Y vamos a igualarla con la función marginal. ¿Cuál es la función marginal de esta relación? Bueno, de esta función. Su derivada. Ok, pero eso no me dice nada. ¿Cuál es? Es 570L menos 2L cuadrada. 570L Menos, menos 6L cuadrada. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a ver si es cierto que se igualan si L es igual a 71.25. Entonces vamos a sustituir los valores y decimos, esto es 285 por 71.25 menos 2 por 71.25 al cuadrado, y esto es igual a 570 por 71.25
menos 6 por 71.25 al cuadrado. Bueno, a ver, algunos que hagan el lado izquierdo de la igualdad y los otros que hagan el lado derecho. $10,153.125. La segunda parte también. Okay. Toda esta parte, me dice o nada más el primer sumando. O la primera resta. A la primera resta, ok. Y del lado derecho de la igualdad, pues da lo mismo, ¿no? 10,153.125. Por lo tanto, se cumple la igualdad, ¿no? La igualdad que nos estaban pidiendo, que era probar que estas dos funciones se igualan, y esta va a ser una propiedad que tienen este tipo de funciones. La función promedio y la función marginal se van a igualar en el máximo o bien en el mínimo de la función promedio. Si la función promedio tiene máximo, pues donde la función promedio tenga su máximo se iguala con la función marginal. Y por otro lado, si esa función promedio lo que tiene es un mínimo, pues también ahí en el mínimo de esa función promedio, la función promedio y la función marginal se igualan. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de relaciones ustedes la van a revisar, digamos, con más elementos teóricos en los cursos de Introducción a la Teoría Económica, que se supone, bueno, creo que además sí lo estaban viendo en lo que me decían, ¿no? Algunos de ustedes, de que ya lo habían visto, por ejemplo, toda esta parte del análisis de los costos, ¿no? Y esta parte del producto, pues también lo van a revisar, si es que no lo han revisado aún, y si no, lo van a ver todavía más a detalle, así de manera mucho más puntual, cuando estén en los cursos de Microeconomía 1, ¿sí? Es decir, el próximo semestre estos van a ser los temas que van a estar ustedes retomando constantemente, y bueno, pues esta relación no se les debe de olvidar, ¿no? Que estas funciones van a igualarse y bueno, ya después ustedes van a ver las implicaciones económicas de que esto se cumpla, ¿de acuerdo? Ya sea donde él tiene el máximo o ya lo habíamos visto con los costos donde tiene el mínimo. ¿Dudas con el algoritmo y bueno, con esta comprobación de las igualdades? Por mi parte no, maestra. Gracias. No, maestra, en parte no, gracias. Todo bien, profesora. Está sencillo, ¿verdad? Digo, porque ya una vez sabiendo optimizar, ya el uso de la optimización pues resulta más sencillo. Pero miren, vamos a hacer un ejercicio y quiero planteárselos acá para que lo veamos, ¿no? No vamos a hacer estos dos, vamos a hacer este, que fue el 14, no me acuerdo cuál es. Vamos a ver. Vean. En el ejercicio 13 y en el 14, vamos a hacer ahorita el 13 para que no nos, digamos, no nos requiramos mucha álgebra. Y les voy a dejar uno donde ustedes requieran menos álgebra todavía. Pero bueno, yo lo que les quiero comentar es, yo lo que siempre he dicho es, los alumnos no reprueban por no saber matemáticas. Los alumnos reprueban porque no saben leer. Así, hasta ahí, hasta ahí. No saben leer. ¿Y cómo sabemos eso? Vean, cuando yo estoy viendo el problema, lo que debo de ir analizando es si tengo los elementos, ¿sí? Si el problema me da los elementos, los datos necesarios para dar respuesta a la pregunta. Porque a veces por algún error de dedo o alguna equivocación, pues no, los elementos que me están dando ni siquiera me acercan a la respuesta. Entonces, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es decir que pues hay información insuficiente. Pero muchas veces sí está ahí la información y yo no la sé leer. Entonces, bueno, vamos a leer con detenimiento y dice que para el producto de un monopolista,
la ecuación de demanda y me están dando la ecuación de demanda, ¿sí? La ecuación de demanda es P igual a 42 menos 4Q. Y me dice que la función de costo promedio es C barra igual a 2 más 80 sobre Q. Y me piden encontrar, ¿sí? Encontrar la máxima utilidad. Bueno, incluso aquí me dice encuentre el precio, vean. Encuentre el precio que maximiza la utilidad. Bueno, primero, ¿cómo encontramos nosotros la utilidad? ¿Se acuerdan? Esas identidades las vimos cuando estábamos trabajando la recta. ¿Cómo se encuentra la utilidad? Ingreso total menos costo total. Ok, entonces, estos son los datos. Ay, estoy tomando otro problema. Vamos a copiar el 13. Total. El 13 está hasta más sencillito que este. Digo, también venía ahí, pero sí, ya copié el 13. Les pido si toman los datos ustedes y me los dictan ahorita, por favor. A ver, es 42 menos 4Q para la de demanda y el costo al promedio es 2 más 80 sobre Q. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, gracias, porque yo había agarrado, pero creo que agarré otro problema que también nos da exactamente un costo promedio, pero la función es más elaborada, ¿no? También nos da, pero bueno, pues aquí ya. Entonces dice, la demanda es P igual a ¿cuánto? 42 menos 4Q. Ok, y el costo promedio Es de 2 más 80 sobre Q. ok, muchas gracias. Bueno, entonces esos son los datos, ¿no? De nuestro problema. ¿Qué hago con estos? Digo, están ahí en el texto, son de algún ejercicio, no me acuerdo de cuál, la verdad. Pero vamos a poner de este lado. Y entonces, vamos a resolver este. Decíamos entonces, la utilidad, ingresos menos costos. Ah, caray, bueno, a ver, costos. Ahí estamos hablando de ingresos totales y de costos totales. Pregunta, ¿el problema me da datos sobre el ingreso? ¿Me da la función de ingreso? No, no da No, demanda. da la de demanda. Pero entonces, ¿el ingreso cómo lo puedo calcular? Es igual a P por Q, el ingreso. A precio por cantidad, ok. Ahora, la pregunta es, ¿conozco cuánto es el precio de esos bienes? Es 42 menos 4Q. Exacto. Entonces puedo decir, no conozco la función de ingreso, pero la puedo construir. 42 menos 4Q. Y la variable Q, pues es la cantidad y la voy a multiplicar. De tal suerte que esta función de ingresos me va a quedar como 42Q menos 4Q cuadrada. Ya tengo ahora sí la función de ingresos, que es la que necesito. La pregunta es, ¿conozco la función de costo total? No, pero ¿puedo conocerla? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer para conocer la función de costo total? Multiplicar el costo promedio por Q. Ok, y nos quedaría 2Q más 80. ¿Sí? De tal suerte que ahora ya tengo las dos funciones que necesito para la utilidad, porque la utilidad es la función sobre la que voy a trabajar y dice que la utilidad es ingresos menos costos, en este caso 42Q menos 4Q cuadrada menos todo lo que es la función de costos, que es 2Q más 80. Aquí sí el paréntesis es importante para indicar que todo lo que esté a la derecha de ese signo se ve afectado por ese menos, ¿no?
La función de utilidad entonces nos quedaría como menos 4Q cuadrada más 40Q menos 80. Esta función, vean, todo lo que realmente me tardé fue en hacer la función sobre la que tengo que trabajar y no me dieron los datos de la función, yo la fui construyendo y la fui construyendo con las relaciones macroeconómicas que ya habíamos visto. Ingresos es igual a precio por cantidad, utilidad es igual a ingresos menos costos, los costos es igual a la parte constante o de costos fijos más costos variables, etcétera. ¿Por qué? Porque algunos problemas me van a dar algunos datos para poder llegar a la función que necesito, ¿de acuerdo? Bueno, ya tengo esa función. ¿Cómo sé si tiene un máximo o tiene mínimo esa función? Con nuestro algoritmo de optimización, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer primero? La primera derivada. ¿Cuánto nos queda? Menos 8Q más 40. Ok. Y luego tendría que verificar si esta primera derivada se puede igualar a 0, es decir, si cumple la condición necesaria. Y eso ocurre si Q es igual a 40 sobre 8, es decir, en 5. Bueno, es más para que no se les pierdan los signos ahí. Menos 40 menos 8. ¿Sí? En 5. ¿Ok? Entonces, si Q vale 5, es decir, se logran producir y vender 5 unidades de ese bien, entonces el monopolista adquiere una máxima utilidad. Vamos a ver si es máximo. Para eso ubico la segunda derivada y la segunda derivada me da que es cóncava hacia abajo en todo su dominio. Por lo tanto, sí es o sí existe un máximo en Q igual a 5. ¿Ok? Bueno, pues ya sé dónde está el máximo. Si me pidieran saber cuánto es el monto de las utilidades máximas, ¿qué haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer si me piden cuál es el monto de las utilidades máximas? Sustituir 5 en Q en la función original. Ok, vamos a encontrar entonces U de 5 y esto sería menos 4 por 5 al cuadrado más 40 por 5 menos 80. ¿Esto cuánto nos da, chicos? Da 20, maestra. Si más no me equivoco. Entonces vamos a 5 por 5, 25 por 4. Sería menos 200. menos 200. Y luego aquí sería 5 por 4, 20. Serían otra vez 200. No, sería 100 en la primera, porque es 5 por 5, Ah, cierto. 25 por 4 menos 100. Ah, cierto, 100, cierto, tienes razón. Aquí sería menos 100 más 200 menos 80. 80. Entonces tenemos 200 menos 180 y serían esas 20 unidades monetarias. ¿Sí? Sí, maestra. Ok, perfecto, ¿no? Pues ustedes lo hicieron. Muchas gracias. Estas es las 20 unidades monetarias. Pero ¿cuál era la pregunta? Estamos respondiendo a la pregunta porque estamos diciendo, vean, dice, la respuesta aquí, hasta ahorita lo que tenemos es que si se producen y venden, en este momento son dos cosas, se producen y venden 5 unidades del bien, se logran utilidades máximas de 20 unidades monetarias.
Bueno, vamos a ver si es cierto, que con eso damos respuesta a la pregunta, ¿no? Era el problema 13. Ahí, acá está el problema 13. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es el precio que maximiza la utilidad? ¿Y encontramos el precio? Perdón. Sí, Estamos, es de 20 unidades. a ver, déjeme ver. El precio es de 20 unidades. ¿De dónde de dónde salió esas 20 unidades? Pues como sacamos ya el máximo de la función de utilidad, nos da la cantidad. Entonces, a nosotros sustituir esta cantidad máxima en la función misma de utilidad, pues ya nos Ujú. da lo que es la utilidad. La utilidad, pero una cosa es la utilidad y otra es el precio. Ah, cierto. Ya ven, ahí yo sé que es muy temprano, no se preocupen. La pregunta sería, con los datos del problema, se los estoy poniendo aquí arribita, ¿no? Ya para que lo tengamos más a la vista. Con los datos del problema, ¿puedo identificar alguna relación o alguna función que me relacione precios y cantidades? La función de la demanda. La función de demanda. Y como yo ya sé cuál es la cantidad que maximiza, como yo ya sé cuál es la cantidad que se maximiza, ¿creen que pueda encontrar también bueno, el precio que maximiza? Sí, maestro. ¿Y qué tendría que hacer? Pues sustituir las unidades que nos dio de maximización en la demanda. Exacto. Entonces vamos a tomar nuestra función de demanda, vamos a copiarla y vamos a traerla para acá para darle respuesta, ¿no? Dice entonces que para el precio que maximiza, ¿no? Tomamos ahí y sustituimos. Encontramos P para cuando Q vale 5, ¿verdad? Cuando Q vale 5. Y esto nos queda 42 menos 4 por 5. ¿Y esto es igual a cuánto? 5 por 4, 20, sería 22. Sí. 22. Ok, entonces, si fuese en pesos, pues dice que cuando logro producir 5 unidades de mi bien y las logro vender a 22 unidades monetarias, pues voy a lograr un máximo de utilidad, ¿sí? Que está refiriéndose a 20 unidades monetarias, ¿de acuerdo? Este es el precio de 22 unidades monetarias, otra vez si son pesos, si son dólares, si son euros, ahí dependerá del contexto, si son miles de pesos, porque puede ser que incluso Q esté medida en miles, en cientos, en millones, no sabemos, también tendría que tener el problema algo más de información. Ahorita nosotros decimos unidades monetarias porque no nos está refiriendo a qué moneda se refiere, ¿no? Pero entonces, y ahora sí con esto, pues damos respuesta. Tenemos completamente todo. Sabemos el precio, la cantidad y a cuánto van a ascender nuestras utilidades. Esto lo podemos ver de manera gráfica de la siguiente forma. Fíjense bien. Porque X o cantidad, todas estaban dadas en términos de la cantidad y aquí voy a tener el eje Y, pero aquí en el eje Y estoy poniendo, véanme tantito, estoy poniendo ingresos, también estoy poniendo costos y también estoy poniendo utilidad. ¿Sí? Oh, se me cambió la herramienta. Bien.
Una función de ingresos, si ustedes se regresan un poquito a su función de ingresos, vean, esta función de ingresos no tiene, o bueno, la intersección con el eje de las Y no tiene constante, ¿no? Eso quiere decir que esa función pasa, ¿sí? Esa función pasa por el origen, ¿sí? Pasa por el origen. Entonces voy a copiarla para que la tengamos, ¿no es cierto? Ahí la iba yo a borrar. Ok. Esta función, si yo la quisiera graficar, nada más que saben que se me hace que lo que tengo que hacer es mover mis ejes porque no, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo estas cosas? A ver. Que les digo que con una mano no puedo escribir muy bien. Ok, entonces esa función, la función de ingresos, las vamos a graficar todas en el mismo plano para que veamos las relaciones que guardan. Esta función, si nosotros la factorizamos, ¿no? En principio, nada más para poderla tener de manera más sencilla, decimos menos 4 que multiplica a q cuadrada, bueno, es más, menos 4q, que va a multiplicar a q para tener q cuadrada, menos, ¿cuánto por 4 me da? Bueno, 42 entre 4, ¿cuánto nos da? 10.5. Ok, entonces, si esto está bien planteado, tendríamos que pasar por el origen y que aquí más o menos es 10.5, ¿no? Y entonces, pues tiene una cosa más o menos así. Ujú. No tiene sentido dibujarla más allá porque no tiene sentido económico, ¿no? Ahora, de esa función no nos interesaba tanto el máximo. Digo, podemos encontrar su máximo. Después tenemos la función de costos, ¿no? En este caso, por la función que tenemos, es una función lineal, es una recta que corta el eje de las Y en 80, ¿no? Y es creciente. Bueno, entonces vamos a ponerla así, más o menos. Vamos a decir que por aquí sea 80, va a pasar por aquí y tiene esta pendiente. Uh-huh. De tal suerte, ¿sí? Que ahora voy a hacer un pequeño zoom. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta zona? En términos de la utilidad. Es negativa, hay pérdidas. Hay pérdidas. Y en esta zona también. ¿De acuerdo? O sea, ahí estamos hablando de pérdidas. Entonces, donde yo logro tener ganancias o algún nivel de ganancias, pues es aquí. ¿Sí? Ahí es donde tengo yo mi utilidad. Entonces tengo este punto de intersección y este punto de intersección, estos dos puntos de intersección que tenemos aquí, ¿sí? Donde no tengo ni pérdidas ni ganancias, simplemente son puntos que están ahí referidos y vean que no necesariamente es a la mitad, ¿no? Donde está la máxima, o sea, está medio raro, pero no es justamente a la mitad, ¿no? Entonces ahí tenemos que encontrarlo por eso de manera algebraica. Ahí lo que tengo son ganancias. Si me voy a mi función de utilidad, vean, la función de utilidad que habíamos escrito como esta, tiene la intersección en menos 80, ¿sí? En menos 80. Es decir, si yo la grafico aquí y digo menos 80, parte de este punto, ¿sí? Su máximo estuvo en 5, entonces vamos a ponerlo más o menos por aquí, así es el 5,
¿sí? Y en 20, ¿no? Una cosa así. Híjole, pero me va a quedar bien chiquita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, vamos a subir un poquito la de costos, porque si no, por lo menos si allí es 20, bueno, qué caray. Vamos a decir que esta es la de 80 y así está así, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que por aquí así está el de 20, que era donde encontramos, ¿sí? Tendría esta, y esta. Suponiendo que nuestra función de costos, un tantito, que la habíamos puesto por ahí así. ¿Y por qué me refiero a esa? Porque vean, donde tiene la intersección es el cero de nuestras utilidades. Donde tiene la intersección es el cero de nuestras utilidades. ¿Sí? Y sí puedo graficar, ojo, en este caso, yo sí puedo graficar este segmento y este segmento acá en el último cuadrante, en el cuarto cuadrante. Y tiene sentido económico, porque estoy diciendo que si yo logro producir y vender este número de unidades, lo que tengo son pérdidas y a cuánto ascienden esas pérdidas. O bien, si produzco y vendo este número de unidades, es decir, sobrepaso de ese punto, también empiezo a tener pérdidas y me dice los montos de esas pérdidas. ¿Sí? Y aquí lo que me dice es cuánto van a ser las utilidades cuando son positivas, ¿no? Y a cuánto asciende. Y esta relación pues se visualiza con las dos primeras funciones, la de costos y la de ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos graficar las tres? Sí. ¿Qué es lo que luego ocurre? Pues ocurre que luego digo, aquí yo no hice un análisis muy cuidadoso de las escalas, pero bueno, pues cuidando las escalas y la proporción, pues sí tendríamos, o podríamos graficar las tres curvas en el mismo plano, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dudas con el gráfico? Maestra, la primera curva que hizo, ¿de qué función era? Y también la recta. Así. Esta es la de costo, no, perdón, esta es la de ingresos, perdón, es que quería hablar más rápido, pero esta es la de ingresos. Y la de ingresos siempre pasa por el origen, ¿no? Luego teníamos la recta es la de costos. Y finalmente tenemos esta que es la de utilidad. Ok, maestra, gracias. Uh-huh. Ok, vamos a ponerlo un poquito más bonito y además como ya le puse de color morado, pues entonces más o menos tratemos de... Ahí está. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sencillo? Al parecer sí, por ahora. Al parecer, muy bien. Profesora, la función de utilidad intersecciona en X en donde la función de costos intersecciona con la función de ingresos. Así es. ¿Y eso qué significa? En la utilidad. Aquí, ¿qué significa? Que mis ingresos y Que, mis costos sean iguales, ¿qué significa? Que no hay utilidad. Es ajá, decir, que la utilidad aquí vale cero. sí. En este puntito vale cero y en este puntito también vale cero, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Sí, gracias. Ujú. Esas son las dudas que quiero. Muy bien. Maestra, creo que ya pude relacionarlo con lo que estudié de teoría. Exacto. Sí, porque lo están viendo en teoría, ¿no? Ajá, porque nosotros vimos que en la competencia perfecta, cuando cruzan, es el punto óptimo para el mercado, pero cuando es monopolista, el punto máximo tiende a, ¿cómo? A cortar a la función de demanda, si mal no recuerdo. Bueno, no, no es la función de demanda, es la de ingreso, algo así. Ajá. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ahorita, bueno, yo nada más me fui con la de ingresos, pero puedo relacionarla con la curva de demanda, ¿sí? La de demanda va a partir de la de, espérenme tantito, déjenme poner otro color, pero ¿qué otro color? Pues el negro. Si ustedes recuerdan la función de demanda, la de demanda dice 42 menos 4Q. 42 por aquí así de la mitad, menos 4Q y es decreciente, ¿no? Entonces la pueden ustedes graficar para ver dónde efectivamente tiene esos cortes. Si nosotros la hacemos, vean, en- dijimos que es 22, ¿no? En 5. En 5 es 22, pasa por este puntito, pasa por aquí más o menos, y luego, bueno, pues ahí la empezamos a hacer y puede ser, entonces, en este punto. De aquí ahorita, por las escalas, y que les digo que me queda chueco el escribir, pero sí, esas son las relaciones que ustedes ya pueden ir viendo. Ya no les ponemos más curvas porque ven que se hace más sucia la función, bueno, el gráfico se empieza a llenar de muchas cosas, pero se puede ir poniendo todo lo que necesitemos para identificar esas relaciones, ¿no? Sí, maestra, ya entendí, Sí, gracias. ok. Pues de eso se trata de vincular lo que estamos viendo en términos matemáticos con la parte realmente económica, que es la que nos preocupa a nosotros como economistas, pues para darle esas interpretaciones. Y además, una vez que conocemos nosotros estas relaciones, la verdad es que ya no tenemos que trabajar tanto matemáticamente, porque ya sabemos qué tipo de relaciones guardan esas funciones, ¿no? Entonces, ahorita lo que decía su compañera, justamente decía, bueno, pues ¿dónde va a intersectar esta función de utilidad? ¿Dónde va a cortar el eje de las X? Ah, pues puedo encontrarlo factorizando o bien encontrando esa intersección con estas funciones de ingreso y de costos. ¿Sí? Es exactamente el mismo punto. Y ahí tienen pues alternativas para que ustedes las puedan encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dudas con este tipo de ejercicios, perdón, es que quería hacerlo más chiquito. ¿Dudas con este tipo de ejercicio, chicos? No, maestra, De ¿no podría momento no. bajarlo un poquito por arriba de la gráfica? Es que me falta anotar todo, no, antes de la Sí. gráfica un poquito. Ah, sí, sí, pero alguien más iba a plantear una duda, permítame tantito. ¿Quién? Alguien más de los compañeros estaba hablando y dijo que quería plantear una duda. Pues yo hablé, pero dije de momento no. Ah, de momento no. Ah, ok. Entendí yo, entonces nada más dije, que hay alguien con dudas. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a ver si es cierto. Vamos a dejarles uno de los ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar y a ver si es cierto que llegamos al mismo resultado, ¿va? A ver, entonces, ¿ya puedo quitar la gráfica? Sí, maestro. Sí. Ok. Vean que yo en el eje vertical pues puse todas las funciones que estamos utilizando. Digo, sí sé que es el eje Y, pero en ese eje Y estoy ahorita graficando tanto ingresos como costos como utilidad. Entonces es un convencionalismo, pero hagan de cuenta que aquí en el eje de las Y estamos poniendo todo lo que tiene que ver con
pesitos o unidades monetarias, y en el eje horizontal todo lo que tenga que ver con cantidad. Si bien nosotros ya habíamos visto que la función de demanda puede expresarse al revés, es decir, las cantidades quedan en el eje vertical y los precios en el eje horizontal, pero aquí pues es un convencionalismo que todo lo que tenga que ver con pesitos va en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a pedirles que hagan uno de los ejercicios. ¿Cuál podría ser? Vean, hay unas que están muy interesantes. Bueno, vamos a pedirles que hagan la 27. ¿Por qué no? La 27, pero ojo, vean. En la 27 me dicen, la ecuación de demanda para el producto de un monopolista es, y me dan la función de demanda. Después me dan la función de costo total y me dan toda la función. Vean, ahí lo que puedo deducir nada más es que los costos son fijos en 200 unidades, ¿sí? Y todo lo demás son los costos variables. Pero bueno, eso no es preocupante aquí. Lo que sí me dice es, encuentre la producción, es decir, la cantidad, y el precio que maximiza la utilidad y determine la utilidad correspondiente. Hasta ahí hay un punto, déjenme ponerlo ahí para que lo vean. Hasta aquí hay un punto y seguido, ¿sí? Hasta ahí vamos a responder nosotros ahorita. Porque después vienen estos análisis de los que hablaba hace un momento su compañero, que dice, si el gobierno impone un impuesto de 22 unidades monetarias por unidad al fabricante, ¿cuáles serían entonces la producción, es decir, la cantidad que se debe producir, y el precio que maximizan la utilidad? Y entonces, ¿cómo cambiaría la utilidad ahora? Como esto tiene que ver más, les digo, con esta parte de teoría micro, y ahorita pues no vamos a meternos tanto ahí, en realidad a nosotros lo que nos piden es que ustedes sepan para qué les va a servir el algoritmo de optimización, y entonces lo vamos a hacer hasta aquí, ¿sí? Hasta ahí. Encontrar la cantidad y el precio que maximizan la utilidad y determinar la utilidad correspondiente. ¿Se fijaron? Nosotros fue lo que hicimos en el ejercicio, ay Dios, acá, ¿no? Nosotros encontramos la cantidad, encontramos el precio, ¿sí? Y vimos a cuánto ascienden las utilidades. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo mismo vamos a hacer, pero ahora con los datos del problema 27. ¿Vale? Ok, maestra. Gracias. Ok. No, ningún gracias. Ahorita ustedes tienen que hacerlo y ahorita me dictan los resultados, chicos, para poderlo comparar. Ahorita la comparamos y luego les dejamos uno de participar. Ahorita vamos a dar, ¿qué les parece? 10 minutitos para que lo puedan ustedes hacer. Lo comparamos entre todos y si vemos que ya con eso queda, dejamos la participación. ¿Se pueden 12 minutos? 12 minutos. Ok, maestra. Gracias. Órale. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Ya, maestra. Bueno, la tomé foto y la pasas al grupo.
Ok, dimos 12 minutitos. Váyanlo haciendo ustedes. Ahorita compartimos entre todas las respuestas para que podamos ya revisar que todo el algoritmo quedó correcto, ¿vale? Sí, sí, maestra.
Ok, ¿cómo vamos, chicos? ¿Listo? Bien, yo estoy sacando la utilidad máxima y me falta, pues sí, falta sacar el precio. Ok, damos un par de minutitos más para que podamos revisarlo entre todos, ¿va? Ok, maestra. ¿Qué pasó, chicos? Ya pasaron 3 minutos. Ya, profesor. Ok, ¿todos ya o quién falta? No, ya, maestra. Ok, Le dio vale acá el profe. Sí, ya. bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Los datos que me dan, sí estamos viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Ouch. Sí. Los datos que me dan otra vez es una función de demanda, una función de demanda dada por P igual a 600 menos 2Q y me dan la función de costos totales. La función de costos totales ahora es una función cuadrática, ¿sí? Es la diferencia de la que teníamos antes. Entonces, ahora lo único que necesito es identificar la función de ingresos, que es precio por cantidad, es decir, tomo la función de demanda, la multiplico por la cantidad y obtengo mi función de ingresos. Para la función de utilidad, necesito la que ya construí de ingresos y la que tengo conocida de costos para hacer la resta ingresos menos costos y les debió de haber quedado esta función. ¿Estoy bien en mi función o me equivoqué yo porque la estaba haciendo mental? Llegamos a esta misma función de utilidad. Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, Sí, maestra. maestra. Ok. Entonces, para poder, ahora sí, ya tengo esa función sobre la que voy a trabajar. Y entonces, ay, pero es que, au, perdón, es que me duele la manita. ¿Cómo se llama? Ya sobre esa función voy a trabajar. Y lo que voy a hacer entonces es optimizar. Para
Para optimizar necesito la primera derivada. La primera derivada de esa función me quedaría como menos 4.4 de Q más 572 y voy a revisar dónde esa primera derivada se hace cero. ¿Dónde resultó que se hace cero, chicos? ¿Para qué valor de Q? En 130. 130. 130. ¿Ok? Entonces, vean, dice, debo de lograr producir y vender 130 unidades. Vamos a ver si se trata de un máximo. Para verificar eso, tomo la segunda derivada que de manera natural nos da un valor negativo. Por lo tanto, existe máximo en Q igual a 130. ¿Ok? ¿A cuánto ascienden las utilidades máximas? Pues para eso voy a tomar la función original y sobre ella voy a evaluar en 130. Esto significa que menos 2.2 por 130 al cuadrado más 570, creo que eran 15, no, tiene 72. 72 por 130 menos 200. ¿Y aquí cuánto nos dio, chicos? Me dio 36.980. Ok, unidades monetarias. Ahí va a ascender. Pero también me pedían el precio. Para encontrar el precio que maximiza, ¿qué hago? Sustituimos en la función de precio. Exacto, en la función de demanda, ¿no? En la función de demanda. Y entonces el precio, ¿cuánto nos dio? 340. 340. Ok, entonces vean, dice que si logro producir y vender 130 unidades de mi bien, ¿sí? Y los logro vender a un precio de 340, entonces mis utilidades se maximizarán en 36.980 unidades monetarias. Y eso tendría que ser así como un texto de conclusión, ¿no? Todo eso que yo verbalicé, tendríamos que ponerlo en una conclusión, en un pequeño párrafo, se concluye. ¿Por qué? Porque no todo debe de expresarse nada más en términos numéricos. Como son problemas de aplicación, en este caso, nosotros ya estamos en posibilidad de hacer una conclusión en términos económicos. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bueno, ¿dudas con este ejercicio? No, maestra. ¿No? Bueno, No, pues entonces, profesora. ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces, digo, lo que pasa es que puse la respuesta del otro en otro documento. Esta es de las, tal vez que me gustaría todavía ver ahorita, que tiene que ver con que a ustedes les van a dar toda la información de una curva, ¿sí? Y les van a pedir que hagan el trazo. Trace una curva alisada o sin puntos angulosos que tenga todas las siguientes propiedades. Y entonces nosotros ya sabemos leer, porque se acuerdan que nosotros decíamos, pues en 0 vale 10, en 6 vale 15, en 10 vale 0, pero en 6 tiene un punto estacionario, en 10 tiene otro punto estacionario, ¿sí? Y entonces vemos qué es lo que pasa desde 9, después de 9, exactamente 9, pues hay un punto de inflexión. ¿Y cómo lo sé? Porque la segunda derivada es igual a 0. Entonces, me piden que haga el trazo con toda esa información. Yo debo de hacer ahora la lectura al revés. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de este tipo de ejercicios? Entonces, bueno, pues vean, en algunos casos me pide que sea una curva alisada, en otras lo que me pide es que sea continua, ¿sí? Es decir, una curva puede no ser alisada, pero puede no ser continua. ¿Cuál? Por ejemplo, la que teníamos nosotros así. Decíamos, bueno, esta es alisada, pero no es continua. ¿Sí? Entonces, tienen que leer muy bien las instrucciones para saber
qué tipo de curva les están pidiendo, ¿no? Entonces, en el caso de la 25, me piden que sea una curva continua. ¿Qué dice? ¿Qué dice la primer propiedad? Vean. ¿Qué dice la primer propiedad? Para el inciso A. Me dice que en f de 2 es igual a 0, es decir, pasa por el punto 2,0. Pero además, ahí hay un punto estacionario. ¿Sí? Otro punto por donde pasa mi función es en 0,2. Ya tengo 2 puntos por donde va a pasar la curva. Luego me dice que para todos los valores que son menores a 1, la curva es cóncava hacia abajo. Y también para los que sean mayores a 3. Y me va a decir que es cóncava hacia arriba, porque aquí me lo está diciendo, la segunda derivada es positiva, en el intervalo de 1 a 3. Bueno, pues entonces yo ya puedo graficarla, esta curva, por ejemplo, vamos a graficarla, el inciso A del 25, y me dice, veamos, 0, 1, 2, 3. Digo, no lo estoy poniendo así muy preciso ahorita. Ustedes lo pueden hacer más preciso todavía, ¿sí? Y me dice, el punto pasa en 2,0. Vamos a graficarla en 2,0. Por aquí va a pasar en 0,2. ¿Ok? Entonces, 1, 2. Ahí también va a pasar por aquí. Nos está diciendo que en 1 y en 3 hay puntos de inflexión. ¿Por qué lo sé? Pues porque aquí es donde se cambia de concavidad, ¿no? Cambia de concavidad. Entre 1 y 3, la concavidad es hacia arriba. Bueno, pues entonces yo ya sé que aquí hay un mínimo, porque además me está diciendo que hay un punto estacionario. Entonces, cóncava hacia arriba, entonces va a pasar a ser cóncava hacia abajo. Aquí va a pasar a ser cóncava hacia abajo, pero además, no nada más pasa a ser cóncava hacia abajo, sino pasa por este punto. Déjenme ponerla más bonita, porque creo que aquí de este lado no me quedó tan... Oh. Hice una curva que fuera continua, perdón, no, acá está, que es continua y que tiene todas estas propiedades. Si yo sé leer estas propiedades, puedo hacer el trazo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Fácil? Todo lo que hicimos nosotros, ¿se acuerdan que hacíamos primero nuestro trazo y nosotros decíamos f de x es, y decíamos de dónde a dónde era creciente, de dónde a dónde era decreciente, de dónde a dónde era cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, dónde tiene el máximo, dónde tiene el mínimo, dónde tiene los puntos de inflexión? Todo ese análisis nosotros lo sacábamos del gráfico. Ahora lo que estamos haciendo es el paso a la inversa. De las propiedades hacemos el trazo. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Fácil o difícil? Pues Parece no fácil. difícil, pero sí de mucha lógica. Exacto, mucho de ver qué es lo que están haciendo. Bueno, pues entonces, a ver si es cierto, les voy a pedir que tracen el ejercicio. ¿Cuál será? Está más sencilla el 23, créanme. Bueno, los dos, el 22 o el 23. ¿Cuál decide? El que esté más fácil. Los dos están igual de fáciles. El 22. Fíjense, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando, ay, perdón, aquí nos están dando 1, ay, ¿por qué no me quiere escribir? Espérenme tantito. Nos están dando 1, ay, ¿por qué no quiere escribir? Esta cosa ya se volvió loca, espérenme tantito, está poniéndose rebelde. 1, 2, 3 puntos. 3 puntos por donde pasa la función.
1, 2, 3 puntos por donde pasa la función. Me están dando datos con la primera derivada y me están dando datos con la segunda derivada. Claro que entre más información tengan, pues es más preciso. Creo que el 22 está más sencillo, ¿eh? ¿Sí? Sí, Entonces les dejamos el maestra. 22. Órale. A ver, se los voy a poner aquí y ese sí lo abrimos como participación, David, por favor. Y les pedimos que suban su curva. Nada más el trazo. Perfecto. Órale. Ujú. Entonces, hacemos esa como la participación de hoy, la 22 como participación de hoy, y yo les subo en esta semana la tarea, la vamos a pedir para la entrega para la próxima semana, que van a ser varios ejercicios de aplicación, y si hay dudas, nos vamos a poner ¿cómo se llama? En el Telegram para que ustedes nos avisen si hay dudas, para que nos veamos el próximo miércoles y podamos atender las dudas sobre esos ejercicios. Si no hay, entonces para dejarlos que trabajen durante la semana y que puedan entregar la última actividad. ¿De acuerdo? Claro, maestra, gracias. Sí, profesora, gracias. Bueno, pues entonces ahí están. El ejercicio 22, ahí se los dejo para que lo puedan visualizar. Y con esto terminamos entonces la sesión de hoy, pero también la parte del curso que teníamos pendiente, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Bien, maestro. Ok, chicos, entonces, atentos de todos modos a toda la información que pueda ir saliendo. Acuérdense que aunque ya se dijo que vamos a terminar el semestre en línea y que hay una alta probabilidad de que el siguiente semestre ya lo podamos empezar en presencial, la verdad es que acuérdense que ahorita estaban diciendo que ya hay indicios de una cuarta ola de contagios, entonces no sabemos bien a bien cómo vaya a ser ese retorno. Les vamos a pedir que estén muy atentos a la página de la facultad y a las redes sociales para que vean sobre todo si es que la oferta académica queda de manera mixta, es decir, algunos cursos en presencial o algunos cursos en línea. Entonces, para que no lo sabemos todavía, eso se está viendo. Por cierto, chicos, ya contestaron la última encuesta sobre este regreso posible a clases. Sí, maestra, yo sí. Ok. Todos los demás necesitamos que participen, que pongan la información, si no, las decisiones que se tomen, pues no contemplarán sus casos específicos. Para que podamos conocer toda la información, es necesario que participen de esas encuestas, ¿de acuerdo? Sí, sí, maestra. Ok. Nada más hay como 2, 3 alumnos. Sí, creo que nada más tenemos 3 alumnos en el grupo, pero bueno. Ya está la participación. Muchas gracias, David. Sí, que de todos modos nada más hay 35, quiere decir que hay como 5 alumnos que ya se dieron de baja. De todos modos ellos avisen a sus compañeros, ustedes que tienen el grupo, digo, porque no todos están tampoco en el de Telegram, que sí es importante que nos avisen si procedieron a su baja, porque si aparecen en el acta yo lo califico. Ese es el asunto. Y si dieron de baja, pues, o sea, lo que tuvimos que hacer la vez pasada fue, no califiqué hasta que no hicieran el cambio para que no los perjudicara. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, bueno. Maestra, Pues, ¿podría volver a poner el ejercicio, por favor? permítame. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Muchas gracias. No, ¿de qué?
Ok, chicos, bueno, pues entonces de mi parte sería todo. Vamos a estar de todos modos al pendiente con ustedes porque tendríamos que trabajar la parte de las evaluaciones, ¿sí? Pero bueno, entonces, en vía de mientras, ustedes vayan haciendo lo de bueno, al ratito les subo lo de la tarea para que las empiecen a ver los problemas aplicados. Algunos hay que construir funciones, algunos ya les dan directamente las funciones. Entonces, para que hagan bueno, nada más lo que les pidan, ¿eh? No vayan a tratar de hacer más de lo que les piden, aunque yo sé que saben muchas cosas, pero bueno, no se pide todo. Y con eso estaríamos cerrando el curso, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Sí, Ok, maestra, Sí, muchas maestra. gracias. Maestra. ok. Listo, chicos, entonces ya puedo Gracias. cerrar la pantalla. Ya, maestra, gracias. Ya de todas Ok. maneras ya está el ejercicio en una imagen. Ah, y ya David les puso una imagen. Perfecto. Muy bien. Pues ya David les puso ahí la imagen en la participación y está habilitada la participación. ¿Sale? Muy bien. Listo, César. Bueno, es que ahora no sirve mi cámara. Perdón, ahora soy yo la que estoy con problemas, pero no se preocupe. Todos les mando un saludo y muy buen inicio de semana, chicos. El miércoles, bueno, si hay dudas, me avisan, para que nos conectemos. Igual puede ser que nos conectemos hasta más tardecito, ustedes me van diciendo. Y ¿cómo se llama? La tarea, pues vamos a dar tiempo suficiente para entregarla hasta la otra semana. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, que tengan muy buen inicio de semana, chicos. Cuídense Que se mucho. mejore, maestra. Sí, Gracias, cuídense. profesora. Cuídese. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, Hasta profesora. luego. profesora. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego, maestros. Hasta Que les luego.